Damos la bienvenida, como todos los lunes, al doctor Andrés Mega, licenciado en psiquiatría. Hola, doctor, ¿cómo va? Buena madrugada. Hola María, hola Mariano, hola Román. En rigor sería doctor en psiquiatría. Claro, doctor en psiquiatría, es verdad. Yo mando, a veces mando títulos de más, me doy cuenta. No, por favor, el tema es mío. Yo a veces mando licenciados, doctorados, a veces cuando no lo son. A mí me han dicho licenciada y yo no soy licenciada también a veces. Bueno, Doc, hoy yo sé que vamos a hablar de los 10 mitos 10 mitos argentinos sobre la psiquiatría. Bueno, podríamos empezar a enumerarlos, ¿eh? Bien. Cuando uno habla de los temas de los mitos, uno después de 40 años de psiquiatra va recogiendo a partir de los comentarios de pacientes y especialmente de familiares de pacientes y de otras personas, un montón de concepciones populares que lamentablemente quedan en la imaginación popular y aún en gente muy preparada, porque como hemos charlado en algunas otras invitaciones que me has hecho, María, la gente respecto al paciente enfermo por problemas psiquiátricos tiene una especial mirada, a veces lamentablemente cargada de algún estigma. Entonces, por eso me pareció en el día de hoy hablar sobre esto, que es un tema que me parece básico como para poder saber de lo que estamos hablando. Entonces, perfecto. Uno de estos refranes tan populares es: la locura no se cura y si se cura, poco dura. Es casi como un juego de palabras. Y esto es una falsedad tremenda, pero hay mucha gente que cree esto. Cuando estamos hablando de este refrán, esto tiene que ver con básicamente los fenómenos psicóticos o aquellos que hacen perder el juicio crítico de realidad. Y afortunadamente, y desde el año 1950 para aquí, la cara de la psiquiatría cambió de una vez y para siempre, con nuevos procedimientos y nuevos principios psicoterapéuticos y farmacológicos que permiten recuperar plenamente, en forma productiva y total, a los pacientes psiquiátricos. Perfecto. En consecuencia, el tema de esto es un mito que está bueno comentarlo, porque los mitos hay que mencionarlos, pero también hay que desarmarlos para que evitar que la gente siga pensando y repitiendo estas cosas. El segundo tiene que ver con todos los locos son violentos, es una cosa que la gente piensa, y en rigor, en la estadística, no solo de la Argentina, sino internacional, los pacientes con enfermedades psiquiátricas rara vez protagonizan algo como lo que lamentablemente se vio en la Puerta del Malva en ocasión del fallecimiento de un oficial de policía hace algunos días y del paciente que tenía esta perturbación mental. Solamente en el 5% del total de los casos el paciente actúa violencia. En el restante 95% los pacientes con problemas mentales son víctimas de violencia. Violencia generada por otros que pasan, que se aprovechan de su estado, de su condición, y que hacen que este paciente, que muchas veces está durmiendo en la calle, o está desorientado, o está perdido, bueno, lo roben, lo lastimen, los maltraten, o inclusive lo lleguen a matar. Y desgraciadamente eso pasa con muchísima frecuencia, por eso este es un segundo mito que la gente debería desterrar. Bien. Número 3. Sí. El número 3, los psiquiatras te llenan de pastillas. Esta es otra mentira básica, porque en mi experiencia personal y en la de muchos, la mayoría diría de los psiquiatras en Argentina, en todo el país, están bien formados y en consecuencia, si no hay que aplicar o no utilizar medicación, no se utiliza. De hecho, yo tengo muchos pacientes en tratamiento exclusivamente psicoterapéutico y otros tantos psiquiatras también hacen lo mismo. Y la medicación se reserva solamente para esos casos y esas enfermedades en las cuales el cuerpo, el mismo organismo de la persona, no alcanza a generar las defensas y los, valga la redundancia, mecanismos para
contrarrestar la enfermedad. Entonces, ¿qué hace la medicación? Para decirlo en forma sencilla, pone al paciente en condiciones psicoterapeutizables, en condiciones de que pueda escuchar, de que pueda adaptarse a la realidad o que pueda superar su depresión, según el caso, o su ansiedad, y a partir de ahí pueda comunicarse mejor con su terapeuta y pueda hacer, como decía, una adaptación a su realidad y una integración mucho más efectiva y no esté bloqueado por los síntomas como a veces sucede, en la cual el paciente no puede escuchar nada. Doc, te interrumpo un minuto. Sí, claro. en este punto que me interesa, es el 3, si no me equivoco, que habla de la medicación, 3. ¿No? Sí, señor. Que muchas veces hay cosas que se pueden resolver con psicoterapia. Tal cual. ¿Hay algún análisis, alguna cuestión que indique, por ejemplo, en el caso de la depresión, la falta de la recaptación de los transmisores de la serotonina? Bueno, yo sé que me es complejo. Sí. Digo, ¿hay algo que indique o el médico simplemente con un test ya se da cuenta que esa persona necesita medicación o tranquilamente puede arreglarse sin eso? Bien. Está muy bueno el comentario, María, porque a veces en los servicios de admisión de algunas prepagas se coloca, y que esto los colegas no lo tomen a mal, se coloca a un profesional de la psicología para hacer esa primera entrevista cuando alguien en una prepaga o en alguna obra social pide asistencia psicológica, psiquiátrica, y este licenciado en psicología es el que discrimina si ese paciente debería ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y eso, en mi opinión, es una práctica tan habitual como incorrecta. ¿Por qué? Porque un licenciado en psicología estudia 5 años para poder ejercer. Un psiquiatra, para poder ejercer, estudia 14 años, entre la carrera médica básica y luego su especialidad. ¿Y esto qué le permite al psiquiatra? Una visión no solo psicológica, sino también orgánica. Muchas veces concurren mujeres de mayor de 50 años, depresivas, que están con el ánimo por el piso y cuentan sus problemas, y en rigor son pacientes hipotiroideas. Claro. Pacientes que tienen problemas con la tiroides y lo que necesitan básica y urgentemente es una consulta con un endocrinólogo. Claro, después de los 50 años, ya que lo mencionas, está el tema de la menopausia también. Por ejemplo, que tiene que ver con un reemplazo hormonal de alguna naturaleza. Exacto. O también la posibilidad de la existencia de un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? La manifestación psicológica de la presencia de un cáncer. Ajá. Digamos, como por ejemplo, algunos cánceres de páncreas debutan con una depresión. No sabía absolutamente nada eso. Claro, o algunas personas tienen problemas de suprarrenal. Y un psicólogo no podría determinar que esa persona tiene un problema depresión orgánico que produce un síntoma psicológico. Doc, acá el Tano te quiere hacer una pregunta relacionada al mismo tema. Tanito. Por favor. La administración de psicofármacos tapan los síntomas y esto es bueno o los síntomas nos avisan que hay un problema mayor y habría que ir directamente al problema mayor y no taparlo. ¿Es así? Bien. Por eso, gracias por la pregunta, por eso se impone, en este caso en particular, que el profesional pueda discriminar antes de medicar cuál sería el concepto etiológico que está detrás del síntoma que es referido. Esto quiere decir, cuál es el origen de la sintomatología que está emergiendo de esta forma. Por supuesto que medicar por medicar va a implicar necesariamente un bloqueo o un taponar síntomas, pero no se va a resolver el problema definitivamente para esa persona. Como por ejemplo lo que se hacía clásicamente y desgraciadamente todavía algunas personas no muy informadas lo hacen, es frente a un cuadro de ansiedad de distinta naturaleza, dar ansiolíticos, cuando en rigor la mayoría de los cuadros por ansiedad esconden depresiones.
Entonces, el fondo del tema es lo que hay que discriminar, un diagnóstico hecho a medida, no un diagnóstico hecho como para todo el mundo. Claro. Y es ahí donde, por supuesto, el tapar síntomas de la manera que sea puede ser un error, porque uno puede tapar síntomas con psicofármacos, uno puede tapar síntomas con interpretaciones a destiempo. Una persona que se dedica exclusivamente a un análisis psicoterapéutico y que no entiende la realidad global del paciente puede decir: no, usted está deprimido porque viene peleándose con su mamá hace tiempo y eso periódicamente le genera estas crisis. Cuando en rigor puede estarse tratando de una paciente con una depresión monopolar, Claro. digamos. Claro. Entonces, a veces, como nuestra mente tiene elementos de funcionamiento multifactorial, alguna interpretación, sería como las caras de la luna, ¿sí? Alguna interpretación podría calzar en un momento determinado, pero no resuelve toda la problemática del paciente que sigue sufriendo periódicamente el problema. ¿Hay una tendencia hoy de la sociedad de solucionarlo todo con pastillas? El gran problema de la sociedad de hoy es la automedicación, especialmente la Argentina. ¿Vos sabías que la Argentina es el primer país del mundo que consume aspirinas? Pero hace tiempo, un liderazgo incuestionado. Y esto, las aspirinas, las simples e inofensivas aspirinas, puede producir reacción alérgica, trastornos gástricos, hemorragias digestivas, problemas sanguíneos de todo tipo. Sumado a eso, la automedicación en distintas áreas, y en especial en psicofármacos, que a veces se consigue bastante fácil, ligeramente, sí, claro, sí, sin receta, con algunos comerciantes inescrupulosos, etcétera, etcétera, hace que la gente tape crónicamente los síntomas. Claro. Me he encontrado con pacientes que no podían dormir, que estaban tomando 10 comprimidos juntos a la noche. Cada una locura. De un principio del cual se usa aproximadamente 1 o 2 máximo. Claro. Inclusive, Doc, la vez pasada yo me acuerdo que vos decías que esto a la larga puede traer consecuencias preocupantes. Absolutamente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene y nuestro sistema orgánico en general tiene una resistencia extraordinaria a un montón de cosas, pero también tiene un límite. Y ese es el principio por el cual es necesario llegar a un diagnóstico y que el paciente siempre pregunte: bueno, ok, doctor o licenciado, ¿cuál es mi diagnóstico? Porque este es el punto, ¿de qué lo estamos tratando? ¿Cuál es la interpretación del científico que uno tiene delante, que lo está atendiendo, del problema que le está quejando? Y al mismo tiempo entender e informarse. Bueno, ¿cómo se combate esto? ¿Sí? Claro. Antes del 4, Doc, sí, vamos a una pregunta que hay de un... Pero por favor. Oyente. Cristina, pregunta para el Doc. Un mito, y es muy lastimoso. ¿El psiquiatra es como el locólogo entre todos los colegas médicos? Dice: por favor, Doc, tienen que rever la ley de salud mental de algunos clínicos que llaman al psiquiatra por el síndrome confusional por paciente anciano deshidratado. Bueno, ha tocado un tema muy sensible. Sí, nos fuimos de los 10 mitos, pero me interesaba contestarle a nuestra gente. Esta oyente, Cristina, sí. Por supuesto que la ley de salud mental está muy mal, básicamente porque fue hecha sin la participación de ninguna facultad de medicina en la Argentina. Es como si se hiciera la ley para la radiocomunicación en la Argentina y no invitaran a ninguna radio a participar de la misma. El mismo sentido común que se utilizó fue ese. En consecuencia, salió un montón de articulados intentando, con buenas intenciones, intentando cuidar los derechos humanos de los pacientes, cosa que los psiquiatras hacíamos ya hace largo tiempo, pero al no participar ningún psiquiatra ni entender de qué se trata la enfermedad mental, cometieron una cantidad de errores tan grande que hoy en día esta ley no sirve.
y por eso Qué sería locura, necesario qué locura. hacer una ley nueva. Con respecto Impresionante, a la- porque estamos hablando de algo, a ver, Sí, si hay algo que es básicamente. delicado es la salud mental de una Y población. esto cumple ¿no? 10 años, Claro, una locura, una en locura. María, este Sí, año. una 10 locura. años con esta ley y 10 años con una cantidad inútil de muertes en toda la Argentina, de gente que se ha suicidado o que ha cometido homicidios o que ha tenido accidentes, que adecuadamente tratada, adecuadamente internada en forma breve, hubiera logrado recuperar su vida. Perfecto. Y encima, porque esta radio todos te escuchan en el país, María, Sí. encima se han cerrado en toda la Argentina en forma inútil y extemporánea lugares de atención y de internación de pacientes que trabajaban muy bien y que ahora no tienen opciones porque eran centros públicos. Por una cuestión ideológica y política se han cerrado una cantidad enorme de establecimientos Qué barbaridad. que no eran manicomios, eran hospitales especializados Sí. en salud mental y en psiquiatría, y ahora esa gente que dependía de la atención pública no tiene dónde ir porque no tiene dinero No, ni claro. cobertura para atenderse privadamente. Tremendo, ¿eh? Y esto genera dramas uno atrás del otro. Y Absolutamente. además, esto que comenta la oyente, todavía hay un estigma entre los mismos médicos respecto al psiquiatra. Sí, efectivamente, nos llaman locólogos, nos llaman cualquier cosa, y a veces nos llaman para ver a un paciente confuso y efectivamente, como dijo ahí el oyente, estaba simplemente deshidratado, no le dieron líquido, y como no le dieron líquido, se puso confuso. Claro, yo no sabía eso, pero un día entendí que muchas personas que se deshidratan, por eso, sobre todo a los adultos mayores, hay que darles mucha agua. Yo la verdad que lo fui aprendiendo. Por Doc, supuesto. el 3 era los psiquiatras te llenan de pastillas. El 4, si te Sí, internan en un manicomio no salís más. Bien, este es otro mito tremendo. Primero, no hay más manicomios en la Argentina. El manicomio era un lugar de la época, estamos hablando del año 1700, 1800, principios del siglo XX, antes de la era psicofarmacológica y de que viniera Freud. En esa época no había un tratamiento adecuado, pero eso pasó. No había qué hacer en ninguna parte del mundo con los pacientes psiquiátricos que siempre estaban agitados, y entonces se los internaba y no salían más de esos establecimientos. Ahora bien, esto terminó en el año 1950, ya van a ser 70 años. Y de hace 70 años, cualquier psiquiatra del mundo sabe que internar a un paciente se hace en forma absolutamente excepcional y por el menor tiempo posible. Ajá. Y sabe que internarlo más tiempo del necesario es un delito penal por el cual el psiquiatra puede ir preso. ¿Cuántas cosas que tenemos que saber, que no sabemos? Entonces, esto es importante. No hay manicomio en Argentina y ningún psiquiatra te va a internar en un lugar de donde no salís más. Esto Claro. es una falsedad y un mito que hay que eliminar. Doc, aprovecho para meterte un comentario acá que tiene que ver con, es importante, por eso nosotros siempre les decimos que se contacten con el doctor Mega a través de su mail, porque es importante buscar buenos y serios profesionales, porque así como en todos lados hay personas que son honestas, personas que son mucho más importantes en lo que tiene y meticulosas en su trabajo, como el doctor que dice no, a veces se está sufriendo de una enfermedad que nada tiene que ver con la enfermedad que te están diciendo, te están diagnosticando mal, por eso es importante. Mariano va a dar el WhatsApp. El WhatsApp directamente, damos el WhatsApp del doctor Mega, que es el 11 50 25 0209. Lo repito para que te doy tiempo para que vayas a buscar para anotar. 11 50 25 0209. Le escriben ahí sus consultas al doctor Mega, que seguramente está contestando. Bueno, por la equivocación de los diagnósticos, por lo que dice el doctor, que muchos medican y la verdad es que a veces hay medicamentos que son contraproducentes. Bueno, Doc, y vamos a las 5 porque vamos a dejar para el jueves. De las 5 a las 10 la hacemos el jueves. ¿Le parece, doctor?
Sí, quería contar una anécdota a propósito de lo que mencionaba María. Sí, me encanta. Un día me llega al consultorio un señor que era el dueño de una librería de un ámbito judicial determinado, ¿sí? El señor había sido un hombre correcto toda su vida, impecablemente vestido de traje, con una atención proverbialmente elegante, dedicada a todos los profesionales abogados que lo visitaban, porque ese lugar, esa librería estaba muy cerca de un centro judicial. Un buen día este señor cambia bruscamente su conducta y va desarreglado. Trata mal a su mujer, trata mal a los mismos abogados, sus mismos clientes. Y un cambio brutal de consulta. Pasa por un médico clínico y luego ese clínico lo ven 2 neurólogos. Estos neurólogos aparentemente dicen, no, mire, de nuestra especialidad lo que tiene el señor no es, vayan al psiquiatra. Y ahí está uno de los prejuicios. Cuando ya no hay nada que hacer con alguien, lo mandan al psiquiatra. Llega a mi consultorio. Lo veo al señor, veo a la esposa, me cuentan la historia, y no es que uno sea una lumbrera, solamente junté 2 o 3 elementos. Le pregunto, señor, ¿le sacaron una resonancia magnética de cerebro? Me miran como si hubiera pedido uranio para mi nave espacial, más o menos. No, en serio, me está diciendo que nadie le pidió una resonancia magnética de cerebro. No, doctor. Le pido una resonancia magnética, vuelven a las 2 semanas, abro la resonancia magnética y lo hago pasar solamente al señor. Le digo, señor, yo soy muy optimista, de hace 40 años que soy médico, soy muy optimista en general, pero tengo que darle una muy mala noticia. Tenía en esa resonancia magnética 1/4 de su cerebro con una masa ocupante. Nadie había pedido un estudio, tiene un enorme tumor que era la causa de su cambio de conductas. Señor, le digo lo siguiente, ponga sus papeles en orden, porque usted no va a vivir más de 6 meses. ¿Quiere que se lo diga esto usted solo o quiere hacer pasar a su mujer? Pasa la mujer, a pedido de él, todos lloran, una escena muy conmovedora, pero este hombre le sirvió para poder organizar su vida y falleció a los 3 meses. A ver, entonces, no es Hasta el momento se pensaba que era una cuestión conductual. Entonces le decían, bueno, pastilla, está loco, se olvida, puede tener, bueno, etcétera. Todo ese tipo. Sin embargo, había algo muy concreto que tenía que ver con este tumor, vaya a saber, ¿no? Lo que si antes o después se hubiese tratado, pero lo bueno es esto que está contando, ¿no? El doctor, que automáticamente lo manda a hacer una aplicación de cerebro. Yo digo que en la mayoría de los casos, cuando se trata de cosas conductuales, no sé, yo creo que lo primero, y le digo a todos, los hijos, o los padres, o los abuelos, o los tíos, lo primero es investigar a ver qué hay, como dice el doc, no decir a la pastilla. A mí me cuesta entender cuando uno, con solo mirar a una persona a los ojos, dice, bueno, vos tenés depresión, bueno, vos tenés y la verdad es que es mucho más complejo, y además cada persona es totalmente distinta. Exacto, no hay que olvidarse que somos una unidad, mente-cuerpo, sí, y que esa unidad tiene que ser revisada en todos sus rincones, para no errar la puntería a lo que buscamos. Bueno, y vamos a las 5, Doc. Sí, ningún problema. Es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra. Lamentablemente también es falso. La gente, el público en general, cuando tiene algún problema emocional, psicológico, se acerca con más facilidad a un psicólogo y piensa que el psiquiatra está dedicado solamente a los locos, a los que están perdidos, y dicen, si estás mal, anda a ver un psicólogo. Ahora, si tenés que ver a un psiquiatra, tenés el boleto picado a Hudson solamente de ida. Y esto es una falsedad, por lo mismo que decía anteriormente. Es decir, un psiquiatra es un médico que tiene la capacidad de poder ver los aspectos físicos, los aspectos biológicos y los aspectos psicológicos y psicopatológicos de una determinada persona. Tiene una visión panorámica de toda la realidad del paciente. El psicólogo tiene una formación universitaria también, pero de menor duración y limitada a los aspectos psicológicos que le da la carrera. No puede entender que haya otras patologías concomitantes que estén produciendo el fenómeno que está viendo. Por eso son 2 áreas de actuación diferentes. Muchas veces, como psiquiatra, derivo a psicólogo porque estoy seguro que no hay una causa orgánica, sino que los aspectos psicológicos
pueden tratarse mejor con la personalidad de la persona que examino, mediante una psicoterapia profunda o una psicoterapia conductual o una cognitiva, etcétera, etcétera. Bien. Pero cuando es necesario un tratamiento mixto que implique un apoyo farmacológico y también una psicoterapia, me hago cargo yo del tratamiento y generalmente, igual que cualquier otro psiquiatra del país, terminan siendo exitosos. Bien. Romani, una pregunta. No, yo quería hacerle recordar, doctor, igual lo vamos a recordar el jueves cuando hablemos de nuevo, el 10 de octubre se festeja el Día Mundial de la Salud Mental, es así, ¿no? Señor. Muy Sí, bien, señor. Román. ¿Y por qué? ¿Sabe? Impecable. ¿Sabe por qué? Porque es el Día de la Salud Mental, es el día que decidió la Organización Mundial de la Salud, pero no tengo claro exactamente la razón. Bien. Doc, Pero si- lo averiguo para el jueves. Ah, genial, vamos, Doc. Doctor, si alguien se viene acá al programa con un gorro de pitufo, ¿hay algún... ¿eso necesita una consulta especial o es algo natural y propio de una personalidad imponente? Tenemos variedades distintas, normales, digamos. Gracias, Doc. Vamos a repetir el Instagram del doctor Andrés el WhatsApp, insisto, del doctor Andrés Mega. Por cualquier consulta, por favor, no tomen cualquier cosa primero, hablen con un médico. En este caso, nosotros confiamos en el doctor Andrés Mega por cualquier consulta. Mariam. Sí, el WhatsApp del Dr. Mega es el 11 50 25 0209. Lo repito, 11 50 25 0209 y ahí le hacen las consultas que ustedes quieren directamente a su WhatsApp personal. Así es. Gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes.